comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, muchos temas, esta protesta de los productores el día de ayer, todo esto que ocasionó también ese enfrentamiento con unidades de la policía y algo que está llamando la atención y que no está muy claro en muchas personas es el impuesto de bien inmueble. Sí, José Luis, antes que nada quisiera, ya que se encuentra aquí con nosotros, Lupe, felicitar a Lupe y a Dair Concepción por el programa Tú Decides, una oferta que le está brindando Next a los jóvenes. Creo que el profesionalismo, el nivel de las entrevistas y la participación es excelente. Y ojalá continúen en ese camino, porque ese es el periodismo que va a ir formando la conciencia de la gente. Recuerden que en una sociedad lo más preciado es tener un ciudadano educado. La democracia se fortalece en la medida en que usted sea más educado y comprenda los problemas y participe en la solución de los mismos. Que aprovecho para felicitarlo y a la gerencia de esta empresa por eso. Mire, le voy a decir algo para que tengan ustedes cuidado con esto de las redes sociales. Hay un estudio neurológico, que demuestra que en la medida en que usted sea menos dependiente de estas redes sociales, tendrá una mejor calidad de vida. Porque la gente se ha vuelto tan dependiente a esto que se estresa por las noticias malas que salen, por incluso los fake news, alteran su sistema y la gente ya no puede vivir sin el celular. Ya no puede está caminando, está conversando, está tuiteando y quiere saber todo lo que está pasando y nunca va a poder usted saber eso. Hay un estudio neurológico, se lo recomiendo. Haga el ejercicio. En vez de estar tuiteando tanto, converse con su esposo, su esposa, sus hijos, sus seres queridos, sus compañeros. Van a comer y todos están tuiteando. Ya no hablan. Recuérdese que se interactúa entre personas, no se interactúa entre usted y una máquina. Eso no es interactuar. En Japón hay un serio problema con los jóvenes que se encierran y ha creado un problema psiquiátrico en Japón. Pero fíjese, ¿por qué le digo esto? Usted ha oído hablar del artista Morgan Freeman, uno de los más extraordinarios artistas que yo conozco, uno de los artistas para mí de mayor talento. Morgan Freeman fue acusado de acoso sexual, ¿se acuerdan? Bien, la periodista que levantó esa información, una periodista de la CNN, utilizó información falsa y Morgan Freeman ha sido absuelto de ese caso. Ahora, ¿quién le paga a él el daño que le han hecho? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los fake news que se están publicando. Antes de hablarles sobre los dos temas centrales, le doy una información. Ayer, en la audiencia que se hizo allá en Florida, a los hermanos Martínez, por caso de migración, el juez Adán Opasiat le dio una fianza por $1 millón a cada uno, que al consignarse pues tendrán que venir nuevamente el 28 de diciembre. Este es un caso migratorio. ¿Se recuerda cómo se presentó aquí? Bueno, eso sí. Se llama lo que se llama los fake news. Los fake news. Dos, este jueves, o sea, mañana, la Corte Suprema de Justicia tiene en segundo punto del orden del día la decisión de si le da o no competencia, si rechaza o no la competencia para seguir juzgando a Ricardo Martinelli. Y como ese recurso se presentó por ahí por junio, es a partir de esa fecha cuando se diga que no es competente, porque no hay razón para que la Corte sea competente. Hay toda una serie de teorías que son teorías, no está en la ley. Vamos a esperar y mañana le estaremos a la información que todo parece indicar que 7-2 los magistrados estarían de acuerdo de que no hay competencia. Lo que se está discutiendo ahora es qué va a hacer después. Sobre eso le hablaremos mañana. Pero yo quisiera hablarles de dos temas centrales para ustedes. Uno, el problema de los impuestos de bienes inmuebles.
Desde hace un par de días está circulando información falsa. Entonces, la primera cosa que debemos saber es la ley de bienes inmuebles. La ley 66, anote ese número. La ley 66 de 17 de octubre del 2017 es una de las leyes más importantes que usted tiene que leer, porque esa ley es una de las mejores leyes que se ha hecho en Panamá, porque se hizo bajo el consenso de los diputados y del gobierno, que reduce sustancialmente los impuestos de bienes inmuebles. Ese es uno de los grandes aportes de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo, que se pusieron de acuerdo, y es por eso que hay que ponerse de acuerdo siempre en política, que produjo esta ley, la ley 66. Esa ley, fíjese, para que lo recuerden, a las viviendas familiares de 0 a 120,000 los exime de impuestos. Si usted es dueño de una vivienda familiar, usted no paga impuestos si su costo es menos de 120,000. Hasta 120,000 usted no paga impuestos. Está exenta de impuestos. Las tasas de 120,000 a 250,000, o sea, primero van los 120,000. Si usted tiene una de 200,000, usted le resta 120,000, usted no paga impuestos por los primeros 120,000. Fíjese la ley, pagará impuestos por los 80,000 restantes, si es de 200,000, a una tasa de 0.5%, reducida sustancialmente. Y si es de 250,000 en adelante, usted le resta y le hace la misma aplicación. Del tramo de 120,000 no paga, del tramo de 250 hasta 200 paga el 5% y el resto lo paga a 0.7. ¿Eso qué hizo? Al disminuir sustancialmente la tasa de impuestos y dar una exoneración a un nivel más alto, se reducen las recaudaciones. Entonces, los legisladores, no el decreto de gobierno, esa es la primera cosa que hay que corregir, establecieron una figura nueva, la figura del recaudador. ¿De qué? Tenga claro esos conceptos, porque lo que hacen los decretos que puso el gobierno es simplemente señalar cómo usted inscribe a su unidad familiar. Entonces usted se mete ahí voy a utilizar un artículo que aparece hoy en el periódico La Prensa, claves de la retención del impuesto de inmueble, que en forma magistral, tengo que decirlo, bajo la pluma del periodista Roberto González Jiménez, se publica hoy. Ahí están todas las preguntas que usted quiere saber, están ahí. Y fíjese lo importante de esto, porque tengo la dirección aquí. Ayer se publicó, dice el artículo, la Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo 363, que establece los requisitos y los mecanismos para constituir un bien como patrimonio familiar tributario. Usted tiene que, su vivienda, constituirla. Y fíjese lo que dice el decreto, y dice la ley también. Aunque el nuevo régimen entra en vigor el 1 de enero, desde la promulgación de este decreto se puede presentar la solicitud a la DGI. El trámite se podrá hacer en las oficinas de la entidad o a través del sistema electrónico online e-Tax 2.0. Usted no tiene que tener su pagisalvo para inscribir su propiedad de patrimonio familiar tributario. Al hacer eso, si su residencia es de 120,000 o es de cualquier precio, el patrimonio familiar tributario no tiene retención. Y fíjense, esta es la clave de la discusión. Retención del impuesto. El resto de las viviendas, aunque el nuevo régimen, el trámite se podrá hacer. Okay. ¿Qué propiedades serán objeto de retención? Los bancos y otras entidades que conceden préstamos hipotecarios retendrán el impuesto de propiedades que hayan financiado. Quedan excluidas las propiedades registradas como patrimonio familiar o vivienda principal,
así como las viviendas que estén exoneradas del impuesto. ¿Qué quiere decir? Que si usted solo tiene una vivienda que es su patrimonio familiar o su vivienda, usted no tiene agente retentivo. ¿Quiénes son los que van? Por lo tanto, podrán ser objeto de retención segundas viviendas, terrenos, propiedades comerciales e industriales que tengan que pagar impuestos de inmuebles y tengan un financiamiento vigente. ¿Por qué los legisladores hicieron esto? Porque para compensar esta caída sustancial de los ingresos por la disminución de las tasas impositivas, entonces buscaron un mecanismo para mejorar la colección del impuesto y excluyeron a la vivienda familiar tributaria. Es decir, si usted vive en su casa y usted ya la tiene registrada, usted no tiene que preocuparse por nada, deba o no deba. Es sencillo. Todo lo que se ha dicho por allí, hay un economista por ahí diciendo cosas que pareciera, por eso yo le digo, hay que leerse las cosas. Les recomiendo que se lean este artículo, ¿no? Porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿quién es responsable del pago? El decreto ejecutivo 362 del 29 de noviembre establece que el responsable del pago es el deudor, con independencia de que sea el propietario del inmueble, el deudor del bien. Porque usted puede tener deudor y la propiedad puede estar en nombre de otro. El nombre suyo no, es el deudor. Por ejemplo, si yo le compro una vivienda a mi hijo y yo soy el deudor, soy yo el que soy, no es mi hijo. ¿Cómo sabrá la DGI si tiene financiamiento? Bueno, hay un decreto. ¿Cómo tendrá el banco el detalle de cuándo retener? ¿Quién hace la retención? Si hay reclamo. Todo eso está contestado en forma magistral en este artículo del periodista Roberto González Jiménez. ¿Por qué yo le traigo esto? Esta ley, que se aprobó después de un amplio debate y de una discusión, establece con claridad una disminución sustancial de los impuestos. Y la vivienda familiar, la vivienda familiar tributaria, no es objeto de retención. No importa cuál sea el monto. Entonces, no es nuevo impuesto. Y no es el decreto el que generó la figura de la retención, es la legislación. Fueron los diputados que aprobaron esta ley que en forma sabia, para acelerar el proceso de recolección de ingresos. ¿Y por qué esto era importante? Porque al bajar los impuestos mejoramos la eficiencia, que es lo que es correcto en materia tributaria, porque este impuesto es el que va a los municipios para el desarrollo de todas las obras. Este es el impuesto con que se hace la descentralización, hombre. Esa es la verdad de todo. Entonces, ¿qué hemos armado? Como siempre, la teoría de que hay un nuevo impuesto. No hay ningún impuesto. La ley 66 constituye, no tenga la menor duda de ello, una de las leyes que más influencia positiva tienen en el contribuyente, porque hace una disminución sustancial del impuesto de bienes inmuebles y aumenta el nivel de exoneración a un techo de 120,000. Ahora dígame, ¿qué pobre se va a ver afectado por eso? Entonces no crean cuentos de eso, de sustos. La Asamblea, con todas las fuerzas que intervinieron en esto, actuaron responsablemente y buscaron una salida. No, y hay gente diciendo, no, que el decreto que hizo Varela, no, este decreto no es el decreto el que creó la figura de la retención, eso está en la ley y está reglamentado. Y las viviendas familiares tributarias no serán objeto de retención. Y usted, para inscribirse, ni siquiera tiene que tener paz y salvo. Usted va a ir, se inscribe. ¿Para qué? Para que quede inscrito y todo esto quede resuelto. El problema es que nosotros, los panameños, no somos ordenados en esto. Y es por eso que se quedan muchos problemas. Cuando se muere el dueño de la vivienda, nadie sabe quién era y comienzan los conflictos. Por eso hay que ser ordenado en esto. Pero esta es una ley, la 66, que fue producto de un gran debate. Y el Ejecutivo, como los legisladores, actuaron
con sensatez. Por ejemplo, la Asamblea ayer aprobó en segundo debate el presupuesto nacional. A mí me parece una actuación de la Asamblea sensata, pero nosotros no somos dados a reconocer absolutamente nada de nada. Y me parece que la Asamblea, al tomar en consideración las objeciones que hizo el Ejecutivo de eliminar aquellos artículos controversiales, y hoy irá a tercer debate, ya tenemos presupuesto, ya tenemos un elemento menos que puede crear confusión y que disminuye el riesgo nación, porque tenemos presupuesto. Por eso, al disminuir la incertidumbre, la Asamblea ayer, al aprobar el segundo debate del presupuesto y al tercer debate hoy, le ofrece al gobierno y le da al país una especie de tranquilidad y a los mercados financieros generales, de que en este país, en medio de este proceso electoral, actuamos con sus niveles de responsabilidad. Esto es otra manera de mirar las cosas. Entonces, en esto es fácil asustar. Que la gente dice, yo estoy pagando impuestos. La mayoría no está pagando impuestos, para que sepan. Pero si usted tiene una vivienda de $80,000, usted no va a pagar ningún impuesto. Lo que quiere es que usted la registre y se acabó. Entonces no venga con el cuento, no, la van a registrar. Siempre hay alguien inventando una pendejada. Si la registran, te cobran. No le van a cobrar nada. Usted la hace online y no tiene que estar ni siquiera tener paz y salvo. Eso es así. Esa es la ley. Bien. Ahora quiero referirme al sector agropecuario. Y voy a hacer, y le habla, le decía, yo tengo una gran cariño, aprecio, responsabilidad, el lazo histórico, familiar. Toda mi familia está ligada al sector agropecuario. Mi abuela era una campesina, mi abuelo era un campesino, mi mamá era una campesina. Yo estudié en la Escuela Nacional de Agricultura, tengo el título de ingeniero agrónomo, ejercido en el sector agropecuario, tengo profundo cariño por las empresas, de los agricultores, grandes, pequeños y medianos. Y siempre he defendido el sector agropecuario. Entonces, todos los productores, sean PRD, Cambio Democrático, panameñistas, independientes, grandes o pequeños, están pasando por un problema serio desde el momento de la apertura comercial de esta globalización. Y esa globalización nos llevó a nosotros a tomar una serie de medidas que se impusieron en el consenso de Washington, y es por eso que el presidente de los Estados Unidos ahora le reclama a la globalización que los agricultores norteamericanos han sido afectados por ello. Bueno, los agricultores panameños, todos, de cualquier sea su condición social o partidaria, también fueron afectados por la globalización, porque nos hicieron aperturar el mercado cuando ellos, los grandes, mantenían subsidios grandes a sus producciones y nos invadieron con sus productos. Y le doy la historia. Y se los voy a dar por periodo. En la administración de Guillermo Calimani, que fue donde se negociaron estas primeras cosas y se impusieron. Vamos a ver claro que lo pasó. El mundo tenía la capacidad de imponernos las cosas a nosotros. Y se negociaron las disminución, el calendario de disminución arancelario, porque antes para proteger la producción, lo que hacíamos nosotros es que aumentábamos los aranceles que eran impuestos a la importación para que no entraran y nuestros productos se pudieran vender. Eso lo hacía todo el mundo. Entonces ahora se cambió en ese periodo la regla y bueno, bajo la administración de Ernesto Pérez Valladares, y aclaro, Pérez Valladares hizo las grandes reformas estructurales que han permitido el desarrollo nacional, pero en su administración cometieron varios errores. Uno de los principales errores de la administración Pérez Valladares fue que cuando se trató del sector agropecuario, bajó los aranceles a casi cero, más allá de lo que se había pactado con la OMC, y eso tuvo un daño estructural al sector agropecuario. Les pegó en el corazón porque ni siquiera pudimos utilizar el periodo de transición. Y el sector agropecuario, bajo la administración del presidente Pérez del Partido Revolucionario Democrático, sufrió duramente. Y cuando Mireya Moscoso llega al poder, se encuentra con un sector, bueno, los que estábamos en el sector agropecuario, quebrado. ¿Y qué hizo ella? Incrementó los aranceles.
Pero no era suficiente para resolver el problema, porque los Estados Unidos nos comenzó a meter cuentos de que teníamos que protegerlos a ellos, a sus productos, de las barreras no arancelarias. ¿A qué se referían con las barreras no arancelarias? A los controles fitosanitarios. Y es bajo la administración PRD de Martín Torrijos cuando se crea la OSPA. Y le quita las funciones al Ministerio de Salud, y esta entidad, cuyo objetivo era permitir las importaciones, y gran parte de las preguntas y problemas del sector agropecuario radica en que esta institución se convirtió en la facilitadora de las importaciones. Y cuando uno le reclamaba a ellos en los Estados Unidos, no, aquí no entra carne de ustedes si no pasan por un laboratorio, pero ellos sí pueden meter carne a nosotros y productos transgénicos sin que nosotros tengamos laboratorio. Esa es la realidad. Eso pasó bajo la administración del PRD. Bajo la presidencia del presidente Martinelli, se mantuvo la teoría de que era más barato y más económico importar que producir. Y la teoría era simple. Al bajar los alimentos, la mano de obra era más barata. Ninguna de las dos cosas se dio. Seguimos con la teoría de importar, coincidiendo con la cosecha nuestra, y poco a poco el sector agropecuario ha ido reduciéndose en materia no solamente de producción en términos cuantitativos, sino en hectáreas de sembrado. Entonces nos encontramos en un momento ahora en que el sector agropecuario se encuentra entre el agronegocio, los grandes productores, que a su vez son importadores. Estos grandes productores importan ellos también. Y entra importaciones legales e ilegales afectando al sector agropecuario. Y se ha utilizado el Instituto de Mercado Agropecuario para importar arroz, por ejemplo, cuando su función era comprar arroz nacional. El IMA ha sido desvirtuado en su concepción estructural. Esa IMA fue creado para comprarle al productor nacional. ¿Por qué tenemos que gastar dinero nosotros para financiar el sector agropecuario extranjero? Que sale más barato, pero el valor agregado, el 30% de esa población. Y eso es lo que está en discusión. Entonces, en todo este juego se han impuesto reglas por encima del interés en el sector agropecuario. Y yo creo que los sectores agropecuarios, porque en el sector agropecuario no es solo el agronegocio el del problema, es el pequeño productor que no está en el mercado, pero que hay que incorporarlo al mercado, porque cuando él vende a precios de bagatela. Entonces, este sistema perverso, ¿qué tiene? Precios bajos al productor y precios altos al consumidor. Martinelli quiso resolverlo con la cadena de frío. Bueno, la cadena de frío se quedó caliente porque nunca se enfrió. Entonces el sector agropecuario ha vivido con deficiencias en tecnología, deficiencias agropecuarias, deficiencias de mercado, deficiencias de financiamiento y deficiencias de políticas. Entonces ahora, el peligro que yo veo por lo que pasó ayer, porque vi una joven que dijo que había sido agredida, y resulta que ella es una militante de un partido. Yo vuelvo a insistir. Usted como productor puede ser PRD, puede ser Cambio Democrático, panameñista, Alianza, puede ser del FAD, puede ser Molirena, lo que sea. Usted tiene ese derecho, eso yo no lo discuto. Lo que usted no tiene derecho es a convertir una lucha gremial en una lucha política. Es un error. Y yo condeno eso. Porque la lucha gremial es resolver el problema del sector agropecuario. Y lo que necesitamos no es que yo ame al sector agropecuario. Yo necesito compromisos de todos los candidatos con respecto a políticas claras para el sector agropecuario. Con respecto no solamente a políticas en términos de este manejo de las importaciones, sino en materia de eliminar esa institución que ha facilitado la importación y reconvertir la institucionalidad en el sector agropecuario para ponerla al servicio del productor, no del agroservicio, del agroexportador o el agronegocio, sino de todo el volumen. La mayoría de los productores en el sector agropecuario son pequeños productores que ni siquiera están en el mercado. Los indígenas, los campesinos, los que viven en las tierras altas, los que siembran para comer. Entonces necesitamos una política
Y yo no creo que esta intransigencia de estar y usted lo ve ahora, todas las redes se llenan de que alguien quedó moreteado, alguien no sé qué, y arregló un segundo, ve a esta pidiendo que vote por un candidato. Eso le hace daño a la lucha. Pero además están los agronegocios, el sector avícola, por ejemplo, que es el ejemplo de la tecnología, del desarrollo. Entonces le impusimos a ellos controles de precios, entonces le pusimos controles de precios al productor. Entonces, todo eso hay que revisarlo en conjunto. Y requerimos no solamente de palabras bonitas, ni de vestirnos de campesinos, o de productores, o de ganaderos, no. Lo que necesitamos es tener las agallas políticas para hacer las transformaciones. Y le hago un llamado a los dirigentes del sector agropecuario. La lucha gremialista es diferente a la lucha político-partidaria. Cuando tú confundes una cosa con la otra, matas a las dos. Y en medio de esta campaña política es mejor establecer el diálogo, la discusión, porque a lo largo de estos 30 años, ustedes en el sector agropecuario, ninguna administración ha cumplido con las políticas que se requieren para impulsar el sector agropecuario. No vengamos a decir ahora que yo sí lo hice cuando yo no lo hice. Sirios y troyanos son responsables de esto. Entonces tenemos que actuar ya como sector agropecuario, con inteligencia, sabiendo que estamos en medio de una campaña. Nada, lo que ustedes vieron ayer, una parte era lucha gremial y una parte era lucha política. Y cuando eso se mezcla, se desmerita el valor de la lucha. Se le habla a alguien que tiene experiencia, tanto en la lucha gremial como en la lucha política. No cometamos ese error, porque la causa del sector agropecuario debemos hacerle la causa de todos los panameños. La nacionalidad de este país depende de la existencia del sector agropecuario. Las raíces históricas de este país, nuestro folclore, nuestra cultura, está ahí, en esos hombres y mujeres que a diario llenan con sudor y sangre y sus manos producen los alimentos. Pero no usemos eso como lucha partidaria. El que quiere ir al partido, que vaya a su campaña política. Pero en los gremios, hablemos al margen de la lucha política.